At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Estás escuchando Mil y un viajes por el mundo con Maribel Ruiz. Mochila al hombro, la brújula en el alma y el corazón mirando al horizonte. Aquí hablamos de recuerdos imborrables, de caminos que transforman y de viajes que dejan huella. ¿Nos vamos? Hola queridos oyentes, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a vuestro podcast favorito de viajes, o al menos eso espero, Mil y un viajes por el mundo. Nos vamos a quedar hoy en España, más concretamente en Toledo. Pero no vamos a ir a ver el Toledo histórico de catedrales, de monasterios, de palacios, no. Vamos a ir a un sitio un poquito más especial. Es más, es que hay muchísima gente que va a Toledo y que ha visitado la ciudad varias veces que nunca ha entrado en este sitio tan particular. ¿De qué hablamos? Pues de la exposición de brujería de Toledo. Y es que en una de nuestras últimas escapadas a Toledo, que es una ciudad que nos gusta visitar muy a menudo y a la que aún debemos hacer un reportaje en profundidad, que para algo llegó a ser la antigua capital de España, llevábamos apuntada una visita que teníamos pendiente desde hace un par de años. La exposición dedicada a la brujería, que en 2017 se inauguró de manera temporal, porque se suponía que iba a estar hasta octubre de 2018, pero que al parecer, y visto el éxito de público, parece destinada a quedarse de manera perpetua, escondida en las calles toledanas. Pues qué bien. Sobre todo teniendo en cuenta que lleva siendo una exposición itinerante y está dando vueltas por el mundo desde el año 97. La exposición, que ha estado organizada por el profesor y guía de turismo Luis Rodríguez Bausá, que es autor de libros como Toledo Insólito o La Vuelta a Toledo en 80 leyendas, nace del afán de coleccionismo de un comerciante italiano, el señor Alessandro, que nació en el siglo XIX en la región de Friuli, que es una zona de mucha tradición esotérica. Este hombre llegó a reunir más de 300 piezas relacionadas con el mundo de la brujería. Dichas piezas abarcan 4 siglos, desde el siglo XVI hasta principios del XX. Este mismo comerciante escribió un diario entre 1930 y 1940 en el que narraba todo lo que había ido encontrando en sus años de búsquedas. Y este diario es el que ha servido como hilo conductor de esta exposición. A nosotros, que nos chifla todo lo que tenga que ver con hechizos, conjuros y encantamientos, aclaro que más por un interés histórico y antropológico que esotérico, la verdad sea dicha, pues nos faltó tiempo en el blog para dedicar artículos a estas hechiceras que durante tantos años estuvieron crucificadas a nivel social. Y es más, tenemos también muy pendiente el trasladar al podcast todos esos artículos que dedicamos a la brujería, pues por ejemplo como la ruta de la brujería en Navarra o el viaje que hicimos por el Valle de Baztán,
también en Navarra, en el que os hablábamos de Zugarramurdi y lo mucho que nos gustó su Museo de la Brujería. Así que es otro programa que se nos queda pendiente para futuros audios. Bueno, ya sabéis de todas formas que en el blog, en milionviajesporelmundo.com, tenemos un apartado dedicado directamente a lo que nosotros llamamos viajes siniestros, y espero ampliar el número de reportajes oscuros para deleite vuestro y mío también. El caso es que no nos extraña que en Toledo por fin se hiciera un hueco bien merecido a la brujería, sabiendo que es una ciudad donde las leyendas y el misterio han estado bien presentes a lo largo de la historia. De hecho, son varias las empresas que ofrecen rutas y visitas guiadas con la excusa de conocer el Toledo mágico, el Toledo subterráneo, el Toledo siniestro o el Toledo de lugares insólitos. Muchos de estos itinerarios, además, se recorren por la noche, para que acojone aún más el asunto. Así que si quieres conocer Toledo desde otra perspectiva, te aconsejamos que contrates alguna de estas excursiones, porque además aprenderás un montón de anécdotas históricas. En la Edad Media, e incluso aún en la actualidad en muchas culturas que pecan de retrógradas, la mujer continúa siendo considerada un misterio y por tanto una amenaza. Así que lo más fácil era culpabilizarlas a ellas, a todas nosotras, de cualquier catástrofe que castigara al pueblo llano, ya fueran las guerras, las hambrunas, pestes o desastres naturales. En una época en la que la lógica y el raciocinio brillaban por su ausencia, buscar un cabeza de turco era lo más fácil. Y ahí tenían al mal llamado sexo débil, para achacarle todas las desgracias. Así, en un cóctel explosivo se unió feminidad, erotismo, maldad y magia. Y así surgieron las brujas, la figura que la todopoderosa Iglesia necesitaba para poner cara y cuerpo a ese demonio con el que aterrorizaban a los pobres campesinos analfabetos. El personaje de la bruja se convirtió en algo tan común que hasta el propio Miguel de Cervantes, el mayor genio de nuestra literatura, habla en una de sus novelas ejemplares, El coloquio de los perros, de 3 brujas: la Camacha, la Montiela y la Cañizares. El Tribunal de la Inquisición de Toledo, justamente, fue uno de los más duros de España. Ya en Europa por aquella época se habían condenado a la hoguera a más de 60.000 personas acusadas de brujería. Y Castilla-La Mancha fue de las regiones donde se persiguió con más ahínco a estas pobres mujeres. En Daimiel fue famosa Juana Ruiz, a quien los vecinos acusaban de robar los huesos de los cementerios, y en Villar del Águila, Isabel María Herraiz, a quien acusaron de hereje por proclamar que hablaba directamente con Cristo, y de hecho los vecinos la llevaban en hombros a la iglesia, pues tanta osadía le costó la vida. En Toledo hubo varios casos en la Puebla de Montalbán, en Talavera, en Oropesa, en Madridejos, que es el pueblo de mi abuela, o en Villacaña. Y especialmente notable fue el del Casar de Talamanca, donde 3 mujeres fueron acusadas de asesinar a los niños del pueblo. Es curioso que una ciudad como Toledo, donde en cada esquina encuentras una iglesia y hubo una época en que en ella vivían más religiosos que civiles, se siga conservando una herencia tan amplia de lo que supuso antaño la nigromancia y las artes oscuras. Aún se pueden encontrar lugares como el Callejón del Diablo, donde se colgaban de las ventanas los sanbenitos, que eran esos trajes con los que se identificaba a los herejes. O el Callejón del Infierno, donde cuenta la leyenda que el apuesto Felipe se citó con una bruja toledana que mediante conjuros asesinó al rival de Felipe, que luchaba con él por el amor de una bella judía. Y es que hasta 1530 la Iglesia hacía la vista gorda con todas estas hechiceras a las que con tanta asiduidad recurrían los toledanos, buscando remedios para sus enfermedades o su mala suerte en el amor o en el juego. Que llevaba en funcionamiento casi medio siglo, no sería hasta esa fecha, 1530, que la Santa Inquisición procesaría a la primera bruja, Leonor Barganza.
Tras ella llegaría Catalina Tapia, rival de Leonor, a la que se acusaba de ejercer la prostitución aparte de sus prácticas esotéricas y quien aguantó estoicamente las torturas a las que la sometieron. Se la acabó condenando a recibir 100 de azotes. Catalina Rodríguez, Mencía Chacón, Inés del Pozo, experta en devolver la virilidad a hombres infértiles y ayudar a mujeres despechadas, o Ana de la Cruz, fueron algunas de las desafortunadas que sufrieron la ira de la Inquisición. Algunas de ellas no llegaron a morir en la hoguera, pero se las condenó a años de destierro. Buena culpa de esta persecución misógina la tuvo el libro Maleus Maleficarum o Martillo de las Brujas, un tratado sobre caza de brujas que se publicó en Alemania a finales del siglo XV. Se acusó a miles de mujeres de hacer hechizos malignos, empujadas por su deseo carnal insaciable. Al hombre se le dibujaba como una pobre víctima de las artes de estas arpías, y aunque hubo algunos herejes masculinos ajusticiados, la mayoría de las veces eran mujeres las que morían quemadas. ¿Por qué? Porque la peste negra había matado a millones de personas en Europa, y la Iglesia, dueña de miles de hectáreas de campos, se veía sin campesinos que los trabajaran. Y ahí estaban esas hechiceras practicando abortos en una época en la que no existían los medios anticonceptivos y las madres no querían ampliar sus humildes familias con vástagos a los que no podían alimentar. Por otro lado, eran muchos los vecinos y vecinas que acudían a las hechiceras buscando remedios imposibles, generalmente amoríos no correspondidos, y ofuscados las denunciaban a las autoridades eclesiásticas al no conseguir sus propósitos. Pero si el riesgo a acabar en la hoguera era tan grande, ¿qué empujaba a estas valientes a continuar ejerciendo su oficio en la clandestinidad? La posibilidad de vivir emancipadas económicamente, sin tener que depender de un hombre que las mantuviera. Y eso era algo que hasta hace solo unas pocas decenas de años muy pocas mujeres podían conseguir en nuestro país y en otros tantos. La mayoría vivían con sus gatos, muchos de ellos negros. Y aunque ahora seamos millones las personas que compartimos nuestro hogar con estos maravillosos felinos, entonces la Inquisición asociaba la imagen del gato negro con Lucifer y los ritos satánicos, por lo que se les perseguía y asesinaba acusados de convivir con las brujas. A la sociedad, semejante delirio cristiano le salió bien caro. Muertos los gatos, millones de ratas tenían vía libre para extender, junto a las pulgas que transportaban bajo su piel, la peste por las ciudades. Y así murieron solo en Europa 25 millones de personas por la necedad de los dirigentes católicos. Pero regresemos a esta maravillosa exhibición de lo que supuso la brujería antaño. La exposición de la brujería de Toledo está dividida en 6 temas, presentado cada uno de ellos por personajes extraídos del diario del comerciante. El primero de ellos, el vendedor ambulante de reliquias y extraños objetos, no es una persona, sino un oficio que pretende acercarnos al oscuro mundo de las reliquias, un sacacuartos para pobres ingenuos beatos. El segundo personaje sería la Castigliana, que era una mujer bellísima y seductora que representaba con fidelidad el prototipo de bruja manipuladora. Eleonor sería un hada de los bosques aficionada a coleccionar ninfas y duendes. El señor Andreu es un demonólogo que intenta ridiculizar la imagen del diablo que se mostraba a la plebe en tiempos antiquísimos. Y por último aparece Rosmarie, que era una monja que se dedica a acumular instrumentos de tortura. Desde el principio de los tiempos, mientras en los poblados los hombres salían a cazar y liarse a mamporrazos con los del poblado más próximo, la mujer se quedaba guardando el hogar y en ella se depositaban los secretos más íntimos de la madre naturaleza, que se transmitían de generación en generación de la boca al oído de otra mujer. Ellas eran las que se dedicaban a preparar ungüentos para combatir las enfermedades y las protagonistas del mayor acto de magia que pueda existir, la maternidad.
Por dicho motivo, se comenzó a venerar a las diosas de la fertilidad. En la exposición se pueden admirar réplicas de algunas de estas diosas representadas en piedra, como la Venus de Willendorf, que es una de las más antiguas, tiene 30.000 años, la sacerdotisa cretense o la de Cerdeña. Muchas de estas figuras son representadas por el símbolo fálico más evidente, la serpiente. Posteriormente, el cristianismo ya se ocuparía de eliminar cualquier vestigio de sensualidad o erotismo por medio de la Virgen María. También se exponen diferentes sustancias tóxicas utilizadas por brujas y hechiceras para envenenar a sus enemigos. Muchas de ellas se preparaban con partes de animales o directamente animales enteros que se guardaban en el interior de los cuencos de cristal, como víboras, ranas, gusanos o escorpiones. Eran también muchas las brujas que preparaban pócimas alucinógenas con estramonio, conocido como la hierba del diablo, beleño o veladona. El mito de una bruja volando sobre una escoba proviene de aquí. La mayoría de estas plantas conseguían un efecto mayor al ser untadas sobre una superficie con mucosa. Y la vulva genital era el campo de trigo perfecto. Las brujas se frotaban con los palos de las escobas que previamente habían embadurnado y así conseguían su aquelarre particular. Aunque se quedaban alucinando en el interior de sus míseras viviendas, los atemorizados vecinos las imaginaban volando sobre sus tejados, intentando raptar a bebés para beber su sangre. En la exposición se puede ver también algunos elementos de tortura, como por ejemplo una cuña con arnés, que es un maquiavélico aparato de tortura que se introducía en la vagina de estas pobres mujeres para que los inquisidores lograran averiguar qué tipo de relaciones sexuales habían tenido con Lucifer. Y también se exponen reliquias. Evidentemente, con los conocimientos actuales, hasta un niño sabe que estas reliquias que se exponen son falsísimas, pero en la ingenuidad de aquella época la gente se creía lo contrario. Así estaríamos hablando de lo que sería un pequeño dragón. Los fantasmas que se aparecían a las brujas solían tener la forma de dichos seres mitológicos, basiliscos, que eran pequeños monstruillos nacidos de la unión de un gallo, una serpiente y un sapo, o un alicante, que no es solamente el nombre de una provincia española, sino también de uno de los seres mitológicos más curiosos del folclore español. Es una especie de serpiente que podía llegar a medir 2 metros y era capaz de despedazar a una persona. Luego hay diversas y variadas representaciones de la figura del demonio. Se puede ver un juego súper curioso de consoladores con cremas lubricantes alucinógenas encontrados en Francia, un fetiche espeluznante que parodia a Nessie, el monstruo del lago Ness, y un consolador de viaje que tenía elementos intercambiables. En fin, la verdad es que la exposición es realmente interesante porque se puede ver perfectamente y a través de los objetos expuestos pues cómo se convencía a los pobres incautos de aquella época de la malignidad de estas pobres mujeres, que al final lo único que hicieron fue pagar el pato de tanto analfabetismo y tanta maldad por parte de la Iglesia Católica. Y la verdad es que es una de las visitas más interesantes que podéis hacer en Toledo y sobre todo que se sale de lo típico, ¿no?, de siempre. Pues mira, antes de nada os doy los datos para que no se os pase de dónde está. Está en la calle Hombre de Palo, número 7. El horario es en verano de lunes a jueves de 10 de la mañana a 10 de la noche y los viernes, sábados y festivos de 10 a 11. Y en invierno, que es desde noviembre, pues de lunes a jueves de 10 a 9 y viernes, sábados y festivos de 10 a 10 de la noche. El precio, pues 5,50. Disfrutadla mucho. De verdad que es una exposición fantástica, original,
se sale de lo que estarás probablemente acostumbrado a ver. Y la única manera de mantenerla viva es que vayáis a visitarla. Así que hacerme caso y luego me lo contáis. Un beso a todos.